Ahí ya hablamos la semana pasada, por ahí si alguien no estaba, yo ya dejé reservadas las fechas para el martes que viene. Eh, Me habían pedido que fuera un poquito después de las 6, así que pienso que va a ser de 18:15 a 19:45, porque tengo entendido que después a las 20 más o menos tienen aplicada 3, creo. No sé si es así. Así que bueno, va a ser 1 hora y media, de 18:15 a 19:45, el martes que viene, el segundo cuestionario teórico. Y los temas, bueno, de última, yo voy a mandar un mail, después serían los temas que se vieron en el segundo cuatrimestre. A ver, por acá los tengo. Tenemos análisis espectral, medición de potencia. Creo que no me acuerdo si lo vimos. Sí, sí, lo vimos en este orden. Análisis espectral, medición de potencia, sintetizadores, analizador lógico y contadores, que bueno, la idea de hoy es terminarlo, si no, hasta donde se llegue hoy. Lo mismo tampoco falta tanto, pero bueno, entonces... Hola, profe. Le envié por Hola. autogestión un mensaje para pedirle Ah, si sí, puede para subir. subir la presentación. Sí, 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 lo vi. Yo ahí contesté hace un rato. El tema es que quería revisar, había un temita, unos ejercicios ahí más abajo que la clase pasada no me había quedado la duda si estaba bien como lo había hecho. Y quería revisarlo, por eso hoy aproveché a revisar la presentación y encontré otro errorcito también. Sí, todos los años le pego una pasada antes de subirlo para... Sí, siempre le encuentro algo. O el año pasado le agregué un par de cositas, y por eso no lo había subido. Pero ya, ahora después de la clase ya lo dejo habilitado. Así lo pueden bajar. Perfecto. Bueno, voy a poder grabar. Recording in progress. Bueno, entonces la clase pasada habíamos terminado de ver la introducción de contadores, los modos de funcionamiento. Habíamos visto casi rápidamente, teníamos, que lo podemos usar para medición de frecuencia. Según como fuéramos, tenemos un esquema general acá, y según como fuéramos interconectando lo que es la entrada y la base de tiempo con la compuerta, como fuéramos ruteando esas señales, en el fondo siempre íbamos a contar eventos de alguna de estas dos fuentes. Acá habíamos dicho que esto, incluso tenemos dos circuitos de entrada. O sea que esto siempre va a contar eventos. El tema es cómo yo dejo pasar esos eventos, o digamos de dónde provienen esos eventos, si de este lado o de este lado, ¿no? Entonces, básicamente, si los eventos provienen de la señal de entrada y el tiempo en que yo cuento eventos lo ajusto con la base de tiempo, funcionaría como frecuencímetro, donde el error va a ser menor cuanto mayor sea la frecuencia a medir, porque habíamos dicho que básicamente acá, si yo tengo un tiempo fijo de compuerta, que lo fijo acá, cuanto más pulsos entren acá, digamos, supongamos para un tiempo fijo de compuerta, cuantos más pulsos entren, o sea, cuanto más alta sea la frecuencia de esto, la importancia relativa de cada pulso de estos con respecto al tiempo total va a ser menor. Eso se relaciona con lo que se llama el error de cuenta, de más menos un pulso acá, y significa que cuanto mayor es la frecuencia de esto, menor va a ser el error de cuenta, o sea, menor va a ser el impacto de perder una o ganar una cuenta acá con respecto al número total de cuentas, ¿no? Por otro lado, si yo lo que cuento son los pulsos de mi base de tiempo, por supuesto después de pasar por los divisores, ¿no? Y el tiempo de compuerta lo fijo con mi señal de entrada,
se van a invertir los roles acá. Y lo que voy a hacer es ver, digamos, lo que yo conozco en este caso es el periodo de mi base de tiempo, y yo voy a ver cuántos ciclos de esto me entran en un ciclo de esto. Entonces acá lo que voy a estar haciendo es medir periodos, o sea, voy a tener una cantidad de eventos, multiplico esa cantidad de eventos por el periodo que tengo acá, y eso va a ser el periodo de mi señal de entrada. O sea que acá es como que necesariamente tienen que entrar más de un ciclo en mi señal de entrada en un ciclo de esta base de tiempo dividida, digamos, ¿no? O sea que la cuenta va a ser esta, n por tp igual a tx, donde tx es el periodo de mi señal de entrada. Y acá al contrario, intuitivamente uno se daría cuenta que acá cuanto más grande sea el periodo de mi señal de entrada, supongo que dejo fijo esto, van a entrar más pulsos de esto. Entonces, cuanto menor es la frecuencia de la señal de entrada, quiere decir que el periodo es más grande, en este caso voy a tener menor error. Entonces, en frecuencia, el error es menor cuanto mayor es la frecuencia, o bueno, acá está al revés, cuanto más baja, mayor el error. Y en periodo, al contrario, el error es menor cuanto menor es la frecuencia, o cuanto mayor es ese periodo. Porque van a entrar más cantidad de eventos. Siempre yo lo que tengo que buscar es que entren muchos eventos, digamos que yo cuente muchos eventos, porque de esa forma el error relativo de perder o ganar un evento de esos es menor con respecto al total de eventos que yo conté. Ese sería un poco el concepto. Bueno, ya hemos dicho que para medición de periodo a veces se puede disminuir ese error contando sobre múltiples ciclos de la señal de entrada. Entonces me va a surgir un factor 10 a la m, en realidad acá voy a tener como varios ciclos, y yo en cada uno de esos ciclos voy contando una cantidad de eventos y los voy acumulando. Entonces, ese 10 a la m va a permitir que para un periodo fijo de mi señal de entrada, yo pueda reducir el error en la medición de periodo. Por supuesto que después uno podría decir, bueno, qué sé yo quiero saber la frecuencia de una señal, pero me conviene medir periodo. Supongamos, para tal frecuencia de señal, yo hago las cuentas acá para las bases de tiempo que tengo, y bueno, me convendría medir periodo. Bueno, mido periodo, después calculo la frecuencia. Lo importante es cuál tiene, digamos, qué técnica me conviene usar para minimizar el error. Después puedo calcular la contraparte, ¿no? Bueno, y eso se basa después, que eso no lo vamos a llegar a ver muy en profundidad, porque lleva bastante tiempo, pero lo que es el contador recíproco. Ese contador un poco automatiza esa parte de minimizar el error, según qué convenga medir. Bueno, acá tenemos entonces el resumen de eso que dijimos. Frecuencias elevadas, conviene medir frecuencias, para frecuencias bajas, convendría medir periodo en general. Bueno, ya hemos visto algunas aplicaciones adicionales, como medir, habíamos dicho que acá en realidad tengo dos entradas, como vemos acá, entonces se puede medir, por ejemplo, relación de frecuencias entre dos señales, donde siempre la de menor frecuencia va a actuar como la que abre y cierra la compuerta, y la de mayor frecuencia es de la que yo voy a contar los eventos. Después intervalos de tiempo, activando la compuerta con una señal y desactivándola con la otra. Puedo medir intervalos de tiempo, o también puede ser que dentro de una misma señal, como yo tengo dos acondicionamientos independientes, ajuste de distinta manera, por ejemplo, para que se active con este flanco y se desactive con este. Ya vamos a ver un poquito qué tiene esto adentro. Entonces, de esa manera yo, por ejemplo, podría medir la distancia entre estos dos flancos, ¿no? Y entre medio, lo que yo voy a contar siempre en el fondo son eventos. ¿De dónde van a ser esos eventos? De la base de tiempo. O sea, yo voy a activar y desactivar con estos dos, y entre medio voy a ver cuántos eventos de la base de tiempo están sucediendo. Bueno, y otras aplicaciones hay un poco más específicas.
Bueno, entonces acá había dos ejemplitos que no lo vamos a ver en mucha profundidad, pero para tener un poco, meter un poco el concepto de lo que son la relación entre los factores, ¿no? Y agregando también lo que son los dígitos significativos. Entonces, tenemos un ejemplito numérico para medición de frecuencia. Bueno, esto es un poco lo que veníamos diciendo: cuanto menor es la cantidad de eventos, siempre va a ser mayor el error de cuantización. Y en este caso de frecuencia, acuérdense que yo cuento eventos de mi señal durante un tiempo dado por la base de tiempos. Entonces, a medida que fijo esa base de tiempo, que estaba acá, ¿no? En frecuencia, fijo este tiempo A más grande, van a entrar más cantidad de eventos y va a tener menos error, que es lo que está acá. Entonces, bueno, acá esto es un ejemplito. Supongamos que tenemos esta frecuencia. Esta es la base de tiempos, y un display de 7 dígitos para ver un poquito cómo se mostraría, ¿no? El display, digamos, la precisión me la va a dar este factor, y el display es como que ya va a ser un factor adicional que me va a decir, bueno, de esa precisión que yo logré, hasta dónde puedo mostrar, ¿no? Entonces, con estos datos uno podría calcular la cantidad de cuentas, un poco para practicar esto que estuvimos viendo, que ponerle números, ¿no? Entonces, supongamos que tenemos una frecuencia de compuerta acá de 1 MHz, creo que era, 1 MHz, y yo le voy aplicando en este divisor distintos factores 10 a la n, ¿no? Entonces, acá vamos poniendo digamos, cuánto es el exponente. Entonces, no sé, si divido por 10 a la 6, me daría, digamos, un megahertz sería un microsegundo el periodo, y si divido esa frecuencia por 10 a la 6, lo mismo multiplicar el periodo por 10 a la 6, tendría un segundo de periodo de compuerta. Entonces, si yo saco la cuenta, si yo dijera, bueno, sabiendo cuánto es la frecuencia, yo sacara cuánto es el periodo de esto. El periodo de esto sería, digamos, si lo tengo así, y acá tengo todos los eventos. Acá, si lo dejo en un segundo, bueno, esto va a ser un segundo, y el periodo de esto va a ser tal, si yo saco la cuenta, la cantidad de eventos, digamos, la parte entera de lo que se contaría, me daría esto. 1.234.000. Se entiende porque por ahí intuitivamente uno va a decir, bueno, esto el periodo va a ser menor a un microsegundo. Y acá, digamos, si yo tuviera 1 MHz, en un segundo, digamos, tener justo un microsegundo, me entraría 1.000.000 de eventos. Pero acá, como tiene un periodo un poco menor a un microsegundo, me va a entrar más de 1.000.000 de eventos. Por ahí, por ese lado, podría darse cuenta con el número, y si no, directamente haciendo el cálculo, viendo cuánto es el periodo de esto, que sería, bueno, básicamente esto, y para un segundo, digamos. Entonces dividiría un segundo sobre este periodo, y la parte entera me va a dar esto. O sea que esta va a ser la cantidad de eventos que yo voy a contar durante este tiempo. Bueno, entonces en ese caso, si yo tuviera 7 dígitos significativos, esto se muestra, digamos, para aprovechar al máximo la cantidad de dígitos, se mostraría de esta manera, en kilohertz, teniendo en cuenta que, bueno, yo estoy teniendo un periodo de compuerta de un segundo y que conté esta cantidad de eventos, puedo deducir que mi frecuencia va a ser, bueno, esta cantidad de veces 1 Hz. Se puede ver de esa manera. Como un segundo sería 1 Hz de frecuencia, y esto sería, si conté esta cantidad de eventos, sería esta cantidad de Hz, ¿no? Entonces la presentación en ese caso, para aprovechar al máximo el número de dígitos, sería 1234,567 kHz. Y después hacia acá lo que va haciendo es decir, bueno, ¿qué pasaría si yo acá, acuérdense que el oscilador de compuerta tiene 1 MHz, si voy dividiendo
por menos. Intuitivamente uno diría, bueno, ahí voy dividiendo por menos, entonces, bueno, voy a ir perdiendo precisión, ¿no? Exactitud, ¿no es cierto? Entonces, si pongo 100 milisegundos, bueno, la cantidad de cuenta va a ser 10 veces más chica, que en este caso. Voy a contar hasta acá nada más. Entonces acá directamente, bueno, este dígito se va a perder, y me va a quedar, se me va a correr una vez para allá, me va a quedar 1234,56 kHz. Si lo bajo una vez más, voy a perder el 6, también porque el número de cuentas va a ser 10 veces menor, y si lo llevara a un milisegundo, ahí estaría dividiendo por 10 a la 3 el megahertz, o multiplicando por 10 a la 3 el periodo de un megahertz. Digamos, ahí estoy regulando yo el tiempo de compuerta, ¿no? En ese caso, bueno, pierdo estos 3 dígitos y me quedaría 1, bueno, acá se correría la coma, pues ya desbordaría, digamos, acá la coma, y se me vendría acá y ya me la indica en megahertz. Fíjense que acá ya de toda esta cifra, el mismo método de medición me está perdiendo todos estos dígitos, ¿no? Fíjense que esto no es algo eso por ahí importante, no es debido al número de dígitos significativos, sino es debido al método de medición. Digamos, si yo estoy teniendo un tiempo de 1 milisegundo para contar eventos, no hay forma de que pueda lograr digamos, tener una sensibilidad para tener estos dígitos, ¿no? Porque tengo nada más que 1 milisegundo de tiempo para contar. Entonces puedo contar, digamos, podrían medir señales que tengan desde 1 kilohertz para arriba, como esta es, perdón, de 1 megahertz para arriba. Entonces, acá como es 1,2, algo, digamos, de vuelta, el periodo va a ser más chico, y voy a contar una cantidad de ciclos. El tema es que como cuento durante 1 milisegundo, no voy a poder contar más que esta cantidad, digamos, de dígitos, ¿no? Entonces voy a perder estos 3. De vuelta, eso no es debido al display, sino es debido al tiempo que le estoy dando yo para hacer la medición. O sea, esto que estaba acá arriba. Bueno, esto hay que un poco procesarlo un poquito, acá por ahí por tema de tiempo no podemos ir a ver detalle por detalle, pero bueno, es como para poner un caso numérico de cómo me quedaría. Y bueno, para el caso de promedio, acá incluso le agrega el promedio en periodos múltiples. Se aplicaría la formulita hasta que está acá, donde está el 10 a la m también. Y de vuelta, bueno, supongamos un caso donde tenemos esta frecuencia, la frecuencia de la base de tiempo es 1 mega, y un display de 7 dígitos. Entonces acá, fíjense, bueno, acá sí estoy, perdón, acá. Si estoy midiendo periodo, supongamos que tengo una frecuencia de base de tiempo de 1 megahertz. Este es el exponente n por el que lo voy dividiendo, o sea, 10 a la n. Y acá la cantidad de periodos que tomo de mi señal. Se le voy variando el m. Básicamente porque acá el m lo voy a tener que variar, porque si no, no me va a dar como yo voy cambiando el exponente n. Fíjense que en periodo, a medida que voy aumentando el n de la base de tiempo, es como que se me distancian más los eventos que cuento. Entonces, si la frecuencia de mi señal es fija, en este caso es esta, y yo espacio más los eventos de mi base de tiempo, va a llegar un punto que acá la única que voy a tener es contar sobre múltiples ciclos de esta señal. Bueno, de vuelta, entonces uno puede decir, bueno, supongamos, tendré que sacar cuál es el periodo, que es este, básicamente, 1,23, qué sé yo, milisegundos.
Entonces, en este caso, si uso un solo periodo, y acá, bueno, el exponente lo pongo en 0, se voy a tener por 1, básicamente, entonces la señal que va a entrar acá, básicamente va a ser 1 MHz. Y acá va a ser 1 MHz y pico. A ver. Sí, MHz ya. No, perdón, acá. No, tiene que ser mucho más bajo, que no puedo contar periodo. No puedo medir periodo, ¿no? Acuérdense que siempre tengo que lograr, cuando mido periodo, que yo pueda hacer entrar varios eventos de mi base de tiempo en un periodo de mi señal. ¿No? Si no, no hay forma de medir. Digamos. Si mi señal va más rápido que la base de tiempo, voy a tener muchos eventos, hasta que mi frecuencia no me queda otra. ¿no? Entonces fíjense acá, sí o sí, el ejemplo ya arranca con una frecuencia. Los que son ejemplos de frecuencias bajas generalmente son para medición de periodos. ¿no? Entonces, bueno, supongamos que tengo este periodo, y acá la frecuencia va a ser tiempo, 1 mega, o sea, 1 microsegundo, digamos, puedo medir bien periodo. Entonces, acá voy a tener, si yo me fijo, al revés de lo que decíamos recién, acá vamos a tener el TX, que es de mi señal, y lo que yo voy a contar, en este caso, supongamos, el M va a 1, o sea que lo M sobre 1 TX, y voy a tener una señal de 1 mega. O sea, este TX tiene este periodo, 1, no sé qué, milisegundos, y yo acá voy a tener un montón de eventos que van a ser, bueno, que van a estar distanciados un TP, que va a ser 1 microsegundo, y voy a ver cuántos de estos entran en un periodo de 1,23 tanto milisegundos. Entonces, si yo lo armo así, la cuenta, si saco la cuenta 1 milisegundo, no, perdón, 1,2345678 milisegundos sobre 1 microsegundo, la parte entera de eso me va a dar 1234. Entonces, yo de vuelta, teniendo en cuenta, en cuanto lo ajuste a esto, la presentación va a ser así. Fíjese que acá es como que estaría teniendo la mínima, la peor exactitud en este caso, porque básicamente acá yo estoy tomando un solo periodo de mi señal, ¿no? Entonces, acá de todo esto me va a mostrar nada más que estos dígitos. Bueno, acá si me fijo, en realidad si llego hasta acá, tengo 1,23, que sería como poner 0,0, esto es por un tema de donde pone la coma, en segundos sería esto, nada más que recortado hasta acá. Esto no me lo muestra. De vuelta, porque por la cantidad de eventos que puede contar acá, no hay forma de que pueda contar más allá del 4. Ahora, si yo voy aumentando el exponente n y la cantidad de periodos sobre los que mido, digamos, estoy cambiando, distanciando más los eventos de estos, pero a su vez cuento sobre mayor cantidad de periodos de mi señal. Entonces ahí, cada vez que vaya aumentando esto, yo le voy a ir agregando un dígito de exactitud a mi medición. Y bueno, después en el display, al tener 7 dígitos, bueno, se irá, básicamente voy a ir aprovechando un dígito más hasta que, bueno, en este caso, el ejemplo de este muestra que acá por más que yo podría tener una mejor exactitud por el método, en este caso el mismo display ya me estaría limitando. Es como que ya voy a perder este dígito y ya tendría una medición que de hecho acá sería errónea, me mostraría nada más que de acá para allá, ¿cierto? Porque no soy capaz de contar, digamos, lo cuento, pero el display no es capaz de mostrármelo. Acá sería un problema más del display, ¿no? Porque acá yo ya tengo la exactitud que necesito, pero es un tema más del display. El tema del display por ahí, que son los parciales, eso no le... Más que nada porque esto tiene que ver más con el práctico, por ahí uno ponerse a verlo, ¿no?
Entonces, por ahí en los parciales se suele tomar más lo que tiene que ver con el número de cuentas y la exactitud. No se mete tanto el tema de la precisión, perdón, de la cantidad de dígitos del display. Eso no, se pone acá como ejemplo para justamente mostrar que son cosas medias independientes, ¿no? Yo a lo mejor pongo un display de mayor cantidad de dígitos y bueno, puedo aprovechar esta mayor exactitud, ¿no? Bueno, entonces estos serían dos ejemplitos para practicar un poco poniéndole números a estas ecuaciones, ¿no? Que de vuelta, uno por ahí se puede marear un poco con los números estos, pero por ahí siempre hay que tener en cuenta en el fondo de que yo estoy contando eventos. Entonces tengo que ver, de todos los datos que me dan, tengo que ver, bueno, cuánto es el tiempo que tengo disponible para contar eventos, y cuánto dura cada evento. Entonces, yo si divido la duración de cada evento por el tiempo total que tengo para contar eventos, me va a estar dando en definitiva digamos, el porcentaje de error que estoy teniendo, ¿no? Y al revés, si yo divido el tiempo total que estoy teniendo para contar sobre lo que dura cada evento, voy a tener el n, la cantidad de cuentas. Y después, dependiendo del periodo que tiene mi base de tiempo, dependiendo, bueno, ahí la base de tiempo puede ser que yo la esté usando para definir el periodo total o para definir el tiempo de evento, depende que esté midiendo frecuencia o periodo, me tengo que fijar. Pero digamos, yo por un lado saco el n mayúscula, que es siempre el total sobre la duración del evento. Ese es mi n mayúscula. Y por otro lado tengo que ver digamos, CN sobre qué periodo se aplican, ¿no? Sobre qué tiempo base se aplica. Digamos, ahí la información que yo tengo es mi clock. Entonces, dependiendo que esté midiendo periodo, frecuencia, lo escribiré, digamos, me afectará distinto, o en el tiempo total o en el tiempo de evento, pero en definitiva son esas dos cosas lo que tengo que tener en cuenta. ¿Cuántos eventos conté? No, digamos, independientemente de que esos eventos vengan de la señal o vengan de la base de tiempo, y por otro lado, qué periodo de base de tiempo estaba usando. Entonces después será cuestión de acomodarlo según lo que yo quiero obtener, ¿no? Pero esos son los factores por ahí básicos. Y después ver si, en el caso que estoy viendo periodos, si usé varios periodos. En realidad la señal a medir acá, pasa que esta es la que va a entrar a la compuerta, pero en el fondo, acá es como que voy a estar midiendo varios periodos de mi señal original, ¿no? Esto sería como el tiempo de compuerta total, ¿no? Bueno, entonces eso después también lo tengo que tener en cuenta. Si el m minúscula es mayor a 1, ahí tendré que, como dice acá, bueno, también afectarlo por eso, por el n minúscula y por el m minúscula. Bueno, eso sería un poco entonces la base de cómo hago las mediciones de frecuencia y periodo. Ahora vamos a ver un poquito, sin meternos en la implementación, pero un poco cuáles son los bloques que suelen estar adentro de la parte de acondicionamiento. El objetivo de esta etapa de acondicionamiento es básicamente, a partir de una señal que, por ahí el único requerimiento sería que sea periódica y que esté más o menos dentro de un intervalo seguro de tensiones, lograr que acá haya pulsos que estén en un rango de tensiones bien definido, para que estos lo puedan dividir, lo pueda contar, acá la compuerta se abre y se cierra. Entonces acá voy a tener una cantidad de etapas analógicas, digamos, para condicionar eso, y esto va a terminar con un trigger de Smith. Digamos, todas esas etapas analógicas como que me van a llevar esta señal, que es una señal analógica con una forma determinada, me la van a acomodar para llevármela al rango que me acepta el trigger de Smith. Entonces eso es un poco esta etapa.
Bueno, básicamente sería una cosa así. Acá tenemos la señal analógica que, como dijimos, sobre todo si voy a medir frecuencia o periodo, bueno, ahí sí tiene que ser repetitiva. Podría darse algún caso como este, qué sé yo, que no fuera repetitiva, una cosa un poco más rara. Pero un poco esa es la condición, ¿no? Y yo tengo que adaptarla para el trigger de Smith, que tiene una determinada banda de trabajo y es el que me va a generar la señal para que después las otras etapas puedan funcionar bien. Fíjense que esto no es algo digital en principio, ¿no? Yo después puedo digitalizar acá, pero esto en principio es algo analógico, nada más que, dicho de alguna manera, tiene dos niveles bien definidos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a tener primero, bueno, ahora lo vamos a revisar rápidamente. Tenemos una parte de acoplamiento continua o alterna, una parte de atenuación, bueno, parte de protección, limitadores, digamos, tensiones máximas y mínimas, una etapa para fijar la impedancia de entrada, un amplificador con un nivel, con un offset que se le puede aplicar acá, y un control automático de ganancia para algunos casos acá. Y acá ya viene el trigger Smith, y después tenemos un bloquecito donde se le puede invertir la pendiente, según lo que querramos acá. En general lo podemos ver como algo así, una etapa de atenuación, y sí, una etapa más de atenuación acá, digamos, componentes pasivos, después una etapa de amplificación y el trigger Smith. Bueno, entonces, rápidamente, repasando un poco los bloques, tenemos la parte de acoplamiento, entre continua y alterna, que es más que nada para señales senoidales, lo lleva a un nivel simétrico respecto a 0 volt. Después tenemos una parte que en realidad se aplica acá, que es un nivel de offset. Eso es más para señales donde puedo tener que esté variando el ciclo de trabajo. Entonces ahí, si yo aplicara directamente esto, me quedaría la señal pero montada sobre un nivel que se estaría moviendo según cuál sea el ciclo de trabajo. Entonces directamente ahí no se aplica este acoplamiento, sino un nivel de offset. O sea, acá vemos, bueno, cómo quedaría para una senoidal, aplicándole acoplamiento en alterna, me quedaría algo así. Fíjense que yo lo que trato de ya centrarlo en la ventana de histéresis, ¿no? Y esto sería si yo tuviera señal en tipo PWM, ¿no? Entonces, de vuelta, yo lo que trato es de llevarla siempre a la ventana esta de trabajo. Eso se aplicaría más acá. Bueno, después el atenuador y limitadores. Bueno, básicamente los limitadores, bueno, me lo van a digamos, a mantener dentro de un rango seguro. Acá tenemos básicamente un fusible y enclavadores de tensión en una zona segura. Y bueno, lo que busca eso es que el amplificador trabaje dentro de su rango dinámico, ¿no? Que no produzca distorsión. Bueno, y esto acá, sí, ya vamos a ver, dependiendo de que yo quiera medir frecuencia o periodo, yo voy a buscar que la señal acá, si lo veo así, no siempre va a ser bueno dejarlo en un nivel muy cercano al ciclo de histéresis, a la ventana de histéresis. Ya vamos a ver que, por ejemplo, si yo mido periodo, a veces a propósito lo que se deja que la señal sea bastante grande con respecto al ciclo de histéresis, y si mido frecuencia se suele poner algo así que sea más comparable, por el tema de los errores. Bueno, eso sería entonces la parte esta del atenuador y los limitadores. Después tenemos una parte
adaptador de impedancia, que eso por ahí parecido a lo que se usa en otros instrumentos, generalmente para baja frecuencia, digamos por debajo de 10 megas, se tienen estos valores de impedancia, 1 megaohm y unos 35 picofaradios. La idea ahí es no cargar al circuito que estoy midiendo. Y para frecuencias mayores, ya se busca una impedancia adaptada, típicamente unos 50 ohm, en paralelo con una baja capacidad, para que la reactancia capacitiva sea muy grande. Y bueno, para circuitos digitales ya puede ser que se los llegue digamos, se tenga que adaptar a distintos niveles digitales, ¿no? Eso sería el adaptador este. Bueno, y después tenemos ya bueno, después había uno que era, pero eso un poquito más adelante, el AGC. Bueno, pasando al trigger de Smith, ahora, bueno, básicamente lo que hace es pasar una señal analógica, tiene una determinada forma, a pulsos binarios que se puedan contar para, bueno, calcular el periodo de la frecuencia. Por ahí es el bloque que junto al amplificador definiría la sensibilidad en tensión. Es como que yo siempre digamos, no puedo tener señales que varíen una cantidad menor a esta ventana. Por supuesto que eso después lo puedo, digamos, una señal que sea más chica, bueno, la podría amplificar para llevarla a esta zona. Bueno, generalmente se especifica, si yo tengo que decir, bueno, cuál es la sensibilidad, se especifica como el valor eficaz de una entrada senoidal, para independizarse de la forma que tenga la señal. Entonces dice, bueno, tal valor eficaz es la sensibilidad de mi instrumento, y yo a partir de eso, si tengo otra forma de señal, lo que haré es decir, bueno, para ese valor eficaz, ¿cuál es el valor pico que tendría para una sinusoidal? Y ahí lo llevo me fijo si el valor pico que tengo en mi señal satisface eso, estaría bien. Entonces se especifica por lo general como el valor eficaz de una señal de entrada sinusoidal. Y después calcular el valor pico para eso para ver si una señal de otra forma que yo tuviera, no sé, esta por ejemplo, si sería contada. Tengo que llevarla al caso de la sinusoidal siempre. Bueno, esto es lo que decíamos recién, no siempre se ajusta la señal de entrada al trigger de Smith para que esté justo en los límites, porque como vemos acá, generalmente cuando acá el ciclo de estéresis suele ser más o menos fijo, lo que se varía más es con el amplificador y los atenuadores, ver cómo es la señal que va a entrar a ese trigger, ¿no? Entonces, acá supongamos que tenemos este ciclo de estéresis que está acá, acá lo muestra como que cambia el ciclo de estéresis, pero en realidad lo que cambiaría sería la señal que yo le muestro del trigger de Smith. Si tengo un ciclo de histéresis que es más o menos comparable con la amplitud de la señal, lo que digamos, el error que se va a reducir es el error por este ruido que viene montado acá. Digamos, va a haber un pequeño corrimiento acá en los puntos donde hace la conmutación, pero no van a ser tan considerables con respecto al ancho total. En cambio, si yo pusiera que la señal sea muy grande con respecto al ancho del trigger, tendría estas falsas conmutaciones acá, porque acuérdense que acá el trigger me produce el disparo o me produce la conmutación cuando se superan los dos niveles. Digamos, cuando vengo, por ejemplo, de acá abajo y supero este nivel, o cuando vengo de acá y, ¿cómo se llama? Cruzo este nivel hacia abajo. Entonces, haciéndolo así, una vez que yo supere acá, por más que haya ruido, no voy a tener conmutaciones hacia abajo de vuelta. ¿No es cierto? Entonces, en cambio acá, si el ciclo de histéresis es comparable a la amplitud del ruido, acá el ruido va a producir que haya múltiples cruces, y me va a producir este tipo de conmutaciones erróneas, ¿no? Entonces, generalmente cuando
Cuando mido frecuencia, que yo tengo que generar una cantidad de pulsos que vienen de, digamos, de mi señal de entrada, se suele preferir básicamente que la señal sea comparable al ciclo de histérisis. Digamos que la señal, después de procesarla por el amplificador y el, ¿cómo se llama? Y los atenuadores, bueno, que quede bastante comparable. Digamos que esta banda sea en comparación ancha con respecto a la señal. Ahora, para mediciones de periodo, en realidad esto es más para, sí, periodos de tiempo, no tanto para periodo, porque en periodo termina siendo lo mismo, pero cuando se mide periodos de tiempo, o sea que o bien activo con una señal y desactivo con otra, o con dos partes distintas de la señal, el problema de que sea comparable el ciclo de estéresis con mi señal es que esta pendiente de mi señal puede ser que sea distinta a esta. Acuérdense que cuando yo mido periodo de tiempo, yo voy a activar y desactivar la compuerta con mi señal y voy a contar una cantidad de eventos. Entonces, si acá, supongamos que cruzó digamos, por el nivel alto acá, y por el nivel bajo acá, digamos, digamos, si yo lo veo con respecto a lo que sería el nivel medio, la distancia entre cruces no va a ser la misma que si yo viera la distancia entre niveles medios. Entonces, el ancho que yo tendría que haber medido, digamos, con lo que tendría que haber activado y desactivado la compuerta, sería este, pero por tener distintas pendientes, el que realmente mido puede ser, en este caso sería un poco más grande, ¿no? Porque tengo una diferencia mayor acá que acá. Entonces, para todo lo que es mediciones de periodo de tiempo, lo que se va a buscar es hacerlo así, digamos de vuelta, acá lo que cambia no va a ser el ciclo de histéresis, sino mi señal, como que dejo la señal grande, al contrario de lo que pasaba acá, dejo que la señal sea grande respecto a mi ciclo de histéresis. Entonces, el error ese, como que de vuelta, va a ser mucho más chico. Bueno, eso un poco para ver que no siempre es conveniente que sea comparable la señal a la ventana de histéresis, ¿no? Entonces, para medir frecuencia, se busca que sí sea comparable para que el ruido no me genere falsas cuentas. Y para mediciones de periodo y periodos de tiempo, se busca que no, que la señal sea bastante más, entre, digamos, con bastante amplitud con respecto al ciclo de histéresis. O sea que el tiempo ahí que hay de error por las pendientes, por las diferentes pendientes, no sea significativo con respecto al tiempo total. Bueno, después tenemos el control de este pendiente, que simplemente, bueno, invertir, si yo necesito por algún motivo que acá cuando este me genera un flanco positivo, acá se me genera un flanco negativo, básicamente lo que cambio es el orden que se activa y se desactiva la compuerta. Puede ser que me sea de utilidad eso. Bueno, y después el control automático de ganancia, este otro bloque que está por acá. Básicamente este se usa para señales donde pueda haber, acá un ejemplo, un sensor de un traductor magnético donde tenemos que la señal va a variar su amplitud cuando varía la frecuencia. Digamos, a la vez, digamos, al haber variaciones de frecuencia y variaciones de amplitud también. Entonces yo no podría estar ajustando todos estos bloques para que me mida en los dos casos bien. Entonces ahí lo que hace directamente para poder seguir esas variaciones, directamente tener un control automático de ganancia. Entonces acá, por ejemplo, dice, bueno, esta señal es más grande cuando tiene, por ejemplo, a 3 kHz es una señal muy grande, y después si varía la velocidad de lo que está midiendo, y se va, y digamos, la frecuencia esta se viene a 500 Hz, si yo no tuviera un control automático de ganancia, acá esta me la dejaría de contar. Entonces,
Cuando varía 500 Hz yo ya no estaría midiendo nada. Entonces con control automático me la ajustaría solo para que el trigger siga recibiendo bien la señal. Bueno, hay algunos casos, por ejemplo en la AM, donde puede tener algún problema, pero básicamente esa es la aplicación. No vamos a ahondar mucho más en eso. Bueno, entonces eso sería un poco rápidamente cuál es la función de estos bloques de entrada, que de vuelta están en este bloque que sale acá. Y eso por lo general tiene controles el instrumento donde puede ajustar esto. Bueno, otro tema importante que de vuelta lo vamos a revisar rápido es el tema del oscilador de la base de tiempo. El oscilador de base de tiempo es un poco el que me define la exactitud, ¿no? del instrumento, en última instancia, porque es con el que yo voy a sacar cuál es a través del n, dividiendo, multiplicando, yo voy a calcular cuál es el periodo de la frecuencia. Entonces todo el error que tenga el oscilador se va a trasladar a la medición que yo haga. Bueno, este oscilador ya vamos a ver cuáles son los errores que tiene un contador, pero básicamente el oscilador me va a dar origen a lo que se llama el error que se llama de base de tiempo, que puede ser de largo plazo y de corto plazo, digamos, vamos a tener los dos tipos. Bueno, solamente, en el caso de cuando se usa como contador de eventos, en ese caso particular, bueno, no sería importante, no lo vimos en detalle el contador de eventos, pero sería una de estas aplicaciones. El contador de eventos básicamente, yo ahí no lo relaciono con un tiempo específico, sino que veo cuántos eventos conté, ¿no? Es como una acumulación de eventos, entonces puede ser que, bueno, en este caso solamente no sería de importancia, porque bueno, ahí no tengo que usar el periodo ni la frecuencia de la base de tiempo. Bueno, generalmente se usa un oscilador tipo cristal, digamos, que sería por ahí lo más exacto y preciso, y después se le agrega una cadena divisora. Las derivas que puede tener ese oscilador pueden ser, por un lado, con la temperatura. Ahí, de vuelta, si van a la documentación, a la nota de explicación, les amplía mucho más. Hoy inclusive, bueno, se utilizaría también algo más combinado con PLL, pero básicamente, en orden creciente de exactitud, tendríamos, bueno, si un oscilador a cristal que está a temperatura ambiente sería un poco lo peor, la variación sería de una parte en 10 a la 7 más o menos, y después ya se puede usar algo compensado en temperatura, eso es a través del corte del cristal, un determinado corte que tenga un mejor comportamiento con la variación de temperatura, que suelen tener estas iniciales, y si no, ya en un hornito a temperatura controlada. Este es un poco el comportamiento típico, entonces acá vemos que a una cierta temperatura, bueno, si uno lo mantiene a esa temperatura, más o menos constante, tendría una mucha mejor estabilidad. Bueno, entonces ese sería un tipo de deriva. Esta es una deriva, son derivas más digamos, a corto plazo, digamos, con la temperatura, como variaría, y con las variaciones en la tensión de alimentación, que eso, bueno, se entiende, digamos, que con los cambios en la polarización del circuito asociado bueno, o al oscilador o al elemento que me lo mantiene a temperatura constante. Bueno, viéndolo desde otra clasificación como más amplia, estos, como dijimos, son más a corto plazo. Podríamos ver las variaciones del oscilador como una curva de este tipo, donde tenemos una variación más a largo plazo, digamos, este cambio, en parte por día a la 9, sería cada 1000 millones acá, como iría cambiando, y esto fíjense que es en días, meses, años. Y sobre esa curva tenemos pequeñas variaciones,
Fíjense acá la línea esta punteada sería esta, que es la del envejecimiento, estabilidad de largo plazo, y las de corto plazo, que serían un poco estas que veníamos viendo acá. Entonces la de largo plazo, básicamente bueno, se mide por mes, y bueno, esto sería más o menos una buena estabilidad, y esto lo que se haría se recalibraría cada cierto tiempo. Y después la de corto plazo, que un poco acá tenemos un resumencito, son las que, como decíamos, que dependen básicamente de la temperatura y también de la tensión de alimentación. Entonces, eso lo que produce es que permanentemente el oscilador, a la salida del oscilador se genera un ruido, que son fluctuaciones aleatorias de fase y de frecuencia, debidas a las variaciones de temperatura y de tensión de alimentación. Ahí, bueno, ya hay que especificar el tiempo de medida, porque bueno, va a depender el ruido medido según el tiempo. Y bueno, suelen seguir este tipo de varianza, básicamente. Entonces acá tenemos más o menos algunos números, según el tipo de oscilador, digamos lo que veníamos viendo acá, cuál sería la bueno, estabilidad a corto plazo por temperatura, por variaciones de tensión de alimentación. Esta es más a largo plazo en general, y cómo sería a corto plazo también en general, que está acá abajo. O sea, tenemos estas dos y estas dos así más en general, cómo sería para cada tipo de oscilador. Fíjense que, bueno, en general estas suelen ser las mejores. Bueno, acá en esta documentación por ahí no tenía en cuenta que, por ejemplo, para un PLL, muy probable que por ahí sea mejor todavía. Bueno, entonces, esto sería más refiriéndonos a lo que es el oscilador de base de tiempo. Ahora vamos a repasar un poquito una clasificación general de las fuentes de error y cuáles serían las más importantes. Básicamente, los errores en estos instrumentos pueden ser de tipo sistemático o aleatorio, igual que como habíamos visto, por ejemplo, en el VNA. Sistemáticos son los que yo puedo ver cuántos son y puedo corregirlos. Y los aleatorios, básicamente, puedo ver cuánto es. Por ahí no es tampoco tan específico, puedo hacer una determinada evaluarlos en forma estadística y tratar de minimizar. Pero no los puedo, digamos, no puedo ir a la fuente y corregirlo. Bueno, entonces acá un poco para relacionarlos tenemos los sistemáticos, son por un lado el retardo diferencial entre canales, que un poco por el lado de los aleatorios se tendría que ver con lo que es el error de cuantización. Ya vamos a ver un poquito más en profundidad cada uno. Después, por ahí estos dos, los que están en rojo, son los que por ahí no son tan parecidos, sino que hay que verlos un poco cada uno por su lado. Y después estos, los que están en azul, son los dos debidos al trigger de Smith, que bueno, tienen que ver con esto que vimos acá. Este sería más el aleatorio y este más el determinístico, el sistemático. Entonces, error de tiempo disparo, un poco que decíamos que es por las pendientes, y el de trigger aleatorio es por el ruido. Tiene que ver con lo que vimos recién. Y este verde tiene que ver con el oscilador. Se llaman errores de base de tiempo, a largo plazo y a corto plazo. A largo plazo, dicho en términos generales, sería este que viene acá, y a corto plazo, este que viene acá. Fíjese que a largo plazo sería sistemático, porque yo puedo ver cuánto es y corregirlo. Y bueno, por lo menos durante un determinado tiempo no se va a acumular un error tan grande, va a estar controlado, ¿no? En cambio, a corto plazo esto puedo minimizarlo, qué sé yo, poniéndole un horno, buscando un corte de cristal que varíe poco la temperatura, qué sé yo. Minimizarlo, pero siempre lo voy a tener.
no me voy a poder deshacer de estas variaciones. Entonces esos serían los verdes. Bueno, un poco revisándolos, los sistemáticos tenemos retardos diferenciales, sobre todo cuando mido un tiempo entre dos eventos, por ejemplo, en el caso que andaba por acá, ¿no es cierto? Este camino en general va a ser distinto que este camino. Entonces va a haber un retardo diferencial ahí que me va a introducir un error. Tiene que ver con longitudes mecánicas, en este caso no, mientras que en el BNA, por ejemplo, eran longitudes de tipo eléctrica, ¿no? Bueno, eso sería el primer error sistemático, que un poco no tiene una contraparte, digamos, aleatoria, ¿no? Y después tenemos el de disparo trigger, que es este que estaba acá. De vuelta, el sistemático, el que dijimos acá, que cuando son distintos los tiempos de subida y bajada, es peor, digamos, cuanto más parecido sea más parecida sea la ventana de trigger con respecto a la amplitud de mi señal, porque como que se va a notar más esta diferencia entre pendientes. O sea que ahí para digamos, para minimizarlo a esto, yo lo que puedo hacer, fíjense que bueno, si bien lo voy a tener, pero puedo realmente prácticamente eliminarlo, que es, digamos, estas pendientes van a ser de mi señal, eso no lo voy a poder cambiar, básicamente, pero yo acá puedo hacer que la señal ingrese con mucha amplitud al trigger de Smith, entonces los cruces que va a haber el trigger de Smith, digamos, la diferencia entre el tiempo de subida chiquito y de bajada chiquito, no va a ser tanta. Por lo tanto van a ser prácticamente iguales los anchos, ¿no? Acuérdense que esto, cuando yo mido, esto digamos influye cuando mido tiempo, entonces con esto yo voy a activar, por ejemplo, la compuerta, ¿cómo se llama? La compuerta principal, y con esto la desactivaré. O sea, lo que produce es que no haya una diferencia tan grande en ese tiempo de compuerta, ¿no? Y bueno, el tercero es el de la base de tiempo a largo plazo, que es esto que vimos acá. Eso es lo que se hace, cada cierto tiempo se calibra. Bueno, y los otros, los aleatorios, tenemos el de cuantización, que por ahí es el más importante, termina siendo el más importante. De vuelta, es porque, como vemos acá, si yo tengo una cantidad, si tengo eventos acá que vienen pasando, como esto no está sincronizado con mi tiempo, digamos, las dos entradas de la compuerta de tiempo no están sincronizadas entre sí, digamos, estas dos, por decirlo de una manera, aleatoriamente, por eso está dentro de lo que son los errores aleatorios, en algunos momentos, por ejemplo acá, va a contar un evento, y si en otro momento cae digamos, una relación de fases así, ahí va a contar dos eventos. O sea que, digamos, siempre va a ser más o menos uno. Entonces ahí va a estar entre 1 y 2, por ejemplo. Ahí se ve un poquito también que este sería el peor caso, ¿no? Cuento uno, como un 50% de error. Por eso conviene que yo siempre busque que entren muchos pulsos acá, entonces el error va a bajar. El segundo error aleatorio sería el del trigger Smith, de vuelta. Es un poco acá está un poco más detallado. Cuando ¿cómo se llama? Cuando el ruido es comparable a la ventana de histeresis, como vemos acá, me puede, digamos, va a estar superando permanentemente los límites de la ventana y me va a producir un montón de ¿cómo se llama? De conmutaciones ahí parásitas, digamos. En cambio, si yo hago que la señal se comparable a mi ventana de histeresis, como vemos acá, la primera vez que cruza el nivel de histeresis va a ser la conmutación, pero después por más que cruce de vuelta hacia arriba, como estoy en el nivel inferior, no me va a producir una nueva conmutación. Y dentro de los aleatorios, el último, el base de tiempo a corto plazo, que de vuelta sería esta partecita, ¿no? Se expresa en partes por millón y se
minimiza típicamente adoptando este tipo de osciladores controlados en temperatura. Bueno, entonces acá tenemos un resumencito de los 3 errores sistemáticos y los 3 errores aleatorios. Acá el error de cuenta termina siendo el más importante después. Si uno tiene que ver porcentualmente cuánto afecta a cada uno, el de cuenta termina siendo por ahí el más importante. Y vemos para 3 mediciones típicas de frecuencia, de periodo y de intervalo, de las que vimos por acá arriba, cuáles afectarían en general. Vemos que estos dos básicamente me afectan más que nada en intervalos. Bueno, le pusimos en verde por ahí los que no afectan tanto, digamos, como que no afectan a tantas mediciones. Después el de trigger aleatorio me afecta también si mido periodo, aparte de los intervalos. Y lo que es base de tiempo a largo plazo, que es sistemático. Y el de cuenta y el de base de tiempo a corto plazo, que todos son aleatorios, esos me afectan a las 3 mediciones. Un poco para ver cuáles serían como más importantes o más generales, ¿no? Esto, bueno, después en detalle, acá yo les puse, esto se basa en una nota de aplicación, la 200 de Kisa, y la 200/4, que esta creo que es la que ya va uno por uno y les compara todo. La idea acá tener un pantallazo, cuáles son y qué me afectan, y digamos, qué tipo de mediciones me afectan, ¿no? Bueno, entonces, a partir de esto, vemos que si uno se pone a hacer números, va a terminar encontrando que el error de cuenta por ahí es el que influye más. Todos los otros los puedo manejar mejor. Entonces, esta última parte se concentra un poco más en el error de cuenta. El error de cuenta se va a relacionar mucho con lo que estábamos viendo recién, va a variar distinto. Básicamente, cuando es frecuencia, como dijimos, va a ir subiendo el error cuanto menor es la frecuencia de la señal, porque como que va a entrar menos cantidad de, perdón, como que se estirara, digamos, van a entrar menos cantidad de ciclos en un ciclo de periodo base. Acuérdense que cuando mido frecuencia, bueno, por empezar, si uno tiene que decir, bueno, ¿cuál es la incertidumbre? Bueno, básicamente, si yo me paro acá, va a ser la sumatoria de lo que es base de tiempo a largo plazo, base de tiempo a corto plazo, que esto está metido en todos lados, más el error de cuenta. Entonces, si mido frecuencia, tengo esto. El de cuantización o de cuenta va a ser este. Acá repito un poquito lo que ya vimos, voy a tener el tiempo de compuerta entrando por este lado, que lo manejo con mi base de tiempo, y el periodo de mi señal. Entonces, de vuelta, la cantidad de cuentas que voy a contar acá va a ser n, que va a ser la frecuencia, si yo, bueno, relaciono acá los periodos, la frecuencia, va a terminar siendo la frecuencia de mi señal, digamos, proporcional a la frecuencia de mi señal, por 10 a la n sobre la frecuencia del, digamos, esta sería un poco el periodo, perdón, el periodo de este TP, que es 10 a la n sobre F0 o 10 a la n por T0. Por lo tanto, la frecuencia de mi señal, si yo la relaciono con n, fíjense que esto sería como decir T sub P, ¿no es cierto? O T sub 0 por 10 a la n. Entonces, si el T sub P lo paso acá abajo, me queda que la frecuencia es el número de eventos sobre el periodo base acá, ¿no? Que sería lo mismo que decir la frecuencia del periodo base por n. Como que esta es n veces más rápida que esta. Bueno, ¿cuál va a ser el error relativo de un ciclo de estos con respecto a esto, que es lo que nos interesa? Bueno, va a ser si yo sacara un delta n con respecto a n, vamos a ver que también lo podemos ver intuitivamente, va a ser T sub x sobre el T sub p. Digamos, ¿qué tan importante es este periodo en todo este tiempo? Es básicamente eso.
Bueno, eso sería el de cuantización para frecuencia. Y el de corto plazo, bueno, lo que ya dijimos, perdón, de corto plazo y largo plazo, sería el error total de la base de tiempos, y que se expresa en partes por millón, y bueno, yo lo tendré que sacar de tablas de este tipo, ¿no? Para tener una idea de cómo me afecta, ¿no? Pero nos concentramos un poco más en el de cuenta. Ahora, si mido periodo de intervalos de tiempo, se nos venimos acá, vamos a tener que, acá lo que me va a afectar es, de vuelta, base de tiempo, me va a afectar el error de tríada aleatorio, que era este de acá, y me va a afectar también el error de cuantización. Entonces, bueno, acá está eso, de vuelta, vemos, ¿cuánto es el error de cuantización? Acá va a ser al revés. Bueno, el n va a ser esto, lo que ya vimos, va a ser básicamente el periodo este por la cantidad perdón, el número de cuentas va a ser el periodo este sobre el periodo este, que sería lo mismo que poner el periodo este por f0 sobre 10 a la n, que sería lo mismo que poner tx sobre t0 por 10 a la n. Por lo tanto, el periodo que yo mediría sería n por 10 a la n sobre f0. Bueno, ¿cuál es el error relativo? Es lo mismo que acá, nada más que ahora tengo que ver qué tan importante es un periodo de esto con respecto a esto. Básicamente va a ser más o menos TP sobre TX. Digamos, ¿qué tanto pierdo al contar una vez más o una vez menos este periodo? Es lo mismo, nada más que, bueno, hay que verlo, digamos, donde era TX1 es TP ahora, ¿no? Y bueno, los otros errores que tendría en periodo serían el error total de base de tiempo y el error de disparo aleatorio, que acá lo mencionamos rápidamente, que de vuelta era este que estaba acá, y es se toma un valor RMS, porque es ruido, en definitiva. Se especifica de esta manera, y bueno, no vamos a ver mucho más en detalle esto. Bueno, entonces ahora concentrándonos un poco en los de cuantización, o sea, en este, vamos a comparar un poquito cómo variarían si mido frecuencia y si mido periodo. Dijimos que cuando mido frecuencia, como vemos acá, estas son unas curvas, en este caso, digamos, hay que fijar algún valor. Ponemos, bueno, para una base de tiempo de 1 MHz, supongamos, acá tengo un eje donde tengo cómo va variando la frecuencia de entrada, cuál es la incertidumbre relativa, y acá tenemos una familia, fíjense que todo lo que es, como muestra acá, cuando mido frecuencia, como dijimos, a medida que va aumentando la frecuencia de mi señal, va bajando el error. Por supuesto, para una base de tiempo fija, ¿no? Si yo, digamos acá, le dejo esta base fija, y esta se va haciendo cada vez más alta, digamos, como que se van comprimiendo los eventos, voy a contar más eventos. Por lo tanto, voy a tener menor error. Y toda esta familia de curvas es porque acá contempla distintos tiempos de compuerta. Dice, bueno, tengo esta base de tiempo. Ahora, a partir de esta base de tiempo, como dijimos, yo la puedo dividir. Entonces, voy a tener una familia de tiempos de compuerta. Fíjense que acá, si yo supongamos me paro en una frecuencia fija, cuanto más tiempo de compuerta le doy, o sea, esto lo hago más grande, si yo supongamos que esta es fija, si esto lo hago más grande, va a ir bajando el error, porque van a entrar más eventos. Entonces, si me parara, por ejemplo, en un eje acá, dije, bueno, para una frecuencia de entrada 10 megas, bueno, si el tiempo de compuerta es 1 milisegundo, voy a tener, no sé, 0,01% de error. Eso lo puedo sacar ahí, hay un ejemplito de cálculo ahora. Después, si esto lo divido más a la base de tiempo y genero 10 milisegundos, va a bajar el error, ¿no? Y así. Y por el otro lado, para medición de periodo, tengo esta familia de curvas. De arranque, bueno, se ve que al contrario de lo que sucede en frecuencias, para frecuencias mayores, acuérdense que en medición de periodo, mi señal
no, perdón, acá. Mi señal funciona como es activador y desactivador de la compuerta. Si la señal tiene más frecuencia, este TX va a ser menor, entonces van a entrar, si esto lo dejo fijo, van a entrar menos eventos. Entonces, fíjense que si yo le dejo un tiempo de compuerta fijo, por ejemplo, un megahertz acá, este para periodo, porque acuérdense que para frecuencia lo va variando. Esto es para el caso de periodo. Si tengo un mega para periodo, bueno, digamos la frecuencia de eventos sería 1 microsegundo. Entonces, yo tengo que ver mi señal, qué periodo tiene, y la relación, supongamos que no vamos a parar acá, que tomo un solo ciclo de señal para medir el periodo, ¿no? Entonces, tendría que ver para 1 microsegundo, si yo lo miro acá, a ver, sí. Si tengo 1 microsegundo acá, según el periodo que tenga mi señal, bueno, cuántos de estos entrarían acá, y eso me va a estar dando el error relativo, ¿no es cierto? De vuelta, uno podría hacer el ejercicio de pararse en un lugar y ver que ya ahora hay un ejemplito. Entonces, y bueno, ¿y cómo se forma esta familia? Porque acá le varía el M, ¿se acuerdan que acá yo podía decir que esto no lo midan solamente un solo periodo, sino que mido después de varios periodos de mi señal, que era el caso que andaba acá arriba, este. Si empiezo a aumentar el M, me voy moviendo por las curvas estas que estarían acá. Y fíjense que de vuelta, para una, no sé, si yo tiro una línea, qué sé yo, acá, vemos que esta curva va a tener mayor error, pero si yo aumento, si mido durante 10 ciclos de mi señal, va a bajar el error, si mido durante 100 ciclos va a bajar, y así. Porque le doy más tiempo, ¿no? Y siempre con una base de tiempo de 1 mega. Bueno, y después hay unos puntos acá como de saturación, que en realidad es donde empieza a dominar el error de base de tiempo. Como que hay un ruido ahí que hace ser consecuente el error. Sería este nivel, y para distintas señales ruido, que también me enmascararían estos errores. Bueno, acá tenemos un ejemplito entonces, para que después lo revisen poniéndole un determinado número. Entonces tengo esta señal, por ejemplo, de 10 MHz. Entonces, si medimos, supongamos, periodo durante 1000 ciclos de esos 10 MHz, tendríamos que la incertidumbre es si mido periodo, va a ser el tiempo de, ¿cómo es? De mi base de tiempo, que es 1 microsegundo, sobre el periodo. Fíjense que acá estamos viendo la incertidumbre, no el n, ¿no? El n sería como al revés. Entonces la incertidumbre sería el microsegundo este, o sea, el microsegundo este, sobre el total. Nada más que acá, como tengo un m de 1000, el total va a ser 1000 ciclos de mi señal. Entonces va a ser 1000 por 100 picosegundos, que es el periodo de 10 megas. Entonces, si hago esta cuenta, yo miro acá, voy a tener en ese caso, el cálculo me daría 1%, que es lo que me dice acá la curva. De vuelta, para una base de tiempo 1 mega, si yo varío la base de tiempo, bueno, se me van a correr estas curvas, ¿no? Porque me va a cambiar esto. Bien. Y bueno, si mido frecuencia, digamos, esa misma señal de entrada, si yo lo que mido es su frecuencia, fíjense, yo tengo 10 MHz, es una frecuencia bastante alta, o sea que es lógico que por más que yo lo mejore lo más que pueda, fíjense que si acá yo midiera sobre menos cantidad de ciclos de mi señal, ya se me va mucho el error, ¿no? Si yo siguiera acá, se me iría, no sé, 50%, 10%, ¿no? Valores muy grandes. Porque justamente una frecuencia que está en el orden de los megahertz, media alta.
Entonces, intuitivamente uno diría, acá es muy probable que si mido frecuencia, como que va a ser mucho más factible que yo meta muchos eventos de 10 MHz en un ciclo más o menos grande de mi base de tiempo, ¿no? Entonces, supongamos que la base de tiempo es no, perdón, en frecuencia lo tenía que mirar acá. Supongamos que tengo un tiempo de compuerta de 1 milisegundo, va a cruzar acá, fíjense, si mido frecuencia, yo le pongo un milisegundo de tiempo, y voy a contar un montón de eventos que están variando con un periodo de 100 picos segundo. Entonces, si hago la cuenta de esa, de Tx, que serían los 100 picos segundos, sobre mi tiempo de compuerta, que es 1 milisegundo, me daría 0,01%. O sea, me va a dar 0,0001%, me daría este porcentaje de error. Entonces, ahí un poco se nota que cuando son frecuencias altas, por ahí conviene medir frecuencia. Si nos vamos a frecuencias bajas, no sé, nos venimos a un punto, digamos, por acá, ahí naturalmente, fíjense que todas las curvas de frecuencia ya están muy altas y es mucho más probable que... Bueno, o sea, poder se va a poder, pero va a ser mucho más costoso medir frecuencias bajas, medir periodos, ¿no? Perdón, medir frecuencia. Porque voy a tener que generar un periodo de medición muy, muy grande, ¿no? Para meter muchos eventos. Bueno, por ahí estas curvas, digamos, si bien son simples, pero está bueno para ponerle números y acostumbrarse un poco a la relación. Y después acá hay otro ejemplito numérico que le pusimos, de vuelta, uno con un número alto, 1 MHz, donde decimos, bueno, queremos medir 1 MHz, y le fijamos cuál es el requerimiento de resolución. Queremos que tenga una resolución de al menos una parte por millón, pi a la menos 6. Entonces, bueno, decimos, ¿qué pasaría si yo mido frecuencia? Y tengo que tengo que satisfacer esa condición. Uno podría, no sé, no me he fijado si lo podría mirar en estas curvas, pero si no directamente podría decir, bueno, yo tengo una frecuencia de un megahertz. Y supongamos que quiero medir frecuencia, tengo que lograr que entren, fíjense, si tengo que tener ese error de 1 sobre 1 millón, tengo que lograr que entren por lo menos 1 millón de ciclos de 1 megahertz en mi tiempo. Tengo que lograr contar por lo menos 1 millón de ciclos. Después, por supuesto, me va a mostrar, o sea, el display me va a mostrar 1 megahertz lo mismo, pero el tema es la precisión con lo que yo lo voy a medir. Entonces, para tener esa resolución, uno intuitivamente se puede dar cuenta que la frecuencia de mi base de tiempo va a tener que ser 1 millón más chica que esto. O sea que acá voy a necesitar 1 segundo. Fíjense que en 1 segundo entran 1 millón de ciclos de esto, o bueno, o más de ese tiempo, ¿no? Esto sería un valor más o menos lógico, ¿no? Tendría que esperar 1 segundo para poder tener una medición. Ese sería un poco el costo, cuánto tengo que esperar, ¿no? Parecido a lo que pasaba en analizador de espectro, por ejemplo. ¿Cuánto tengo que esperar para tener la precisión que necesito, la exactitud que necesito? Ahora, supongamos que yo digo, bueno, no, quiero tener esa precisión, perdón, esa resolución, pero quiero medir periodo. Bueno, ahí fíjense que yo cuando mido periodo, esta señal me va a funcionar como activador y desactivador de la compuerta. Entonces, tengo que lograr meter 1 millón de eventos de mi base de tiempo dentro de 1 microsegundo. Entonces ahí tendría que tener un tiempo, como dice acá, de 1 pico segundo. Sí, 1 pico segundo. Bueno, eso tendría que crear una señal de 1 terahertz internamente para lograr meter 1 millón de ciclos
en un periodo de mi señal y tener esa... La otra, bueno, podría ser medir múltiples periodos, algo así, ¿no? Pero va a ser bastante más rebuscado, digamos, medir periodos, ¿no? Como que naturalmente, fíjense, frecuencias más o menos altas, yo mediría frecuencia. Y acá hay otro ejemplito que es con una frecuencia baja, 1 Hz, y bueno, ahí básicamente se ve que si mido, ahí va al contrario, si mido frecuencia, yo voy a tener que esperar a tener 1.000.000 de ciclos de 1 Hz. O sea, tengo que esperar 11 días para hacer la medición. En cambio, si mido periodo, fíjense que al contrario, tengo que meter 1.000.000 de ciclos de mi señal en 1 segundo. O sea que con 1 MHz podría hacer la medición. Entonces ahí se ve que naturalmente la señal de baja frecuencia, acá yo le fijé un valor de error. Ahora, la otra sería decir, bueno, yo tengo esta frecuencia de señal y la mido con esta base de tiempo, ¿qué error me va a dar? Sería visto de otra perspectiva, ¿no? Que sería un poco lo que veíamos en estas curvas, ¿no? Yo tengo mi señal, tengo digamos, el tiempo en que mido y veo cuánto va a ser el error. Este sería otro tipo de problema, es decir, yo necesito tal error, bueno, va a haber un mínimo de frecuencia o de tiempo que voy a tener, y bueno, de ahí para arriba ya estoy mejorando aún más. Bueno, entonces eso sería un poco las mediciones de periodo y de frecuencia. Y esto lo mencionamos nada más porque también da para otra clase, lo que es el contador recíproco. Este básicamente se basa en los otros, pero tiene un circuito interno que permite mantener un error de cuantización constante e independiente de la frecuencia de entrada. O sea, básicamente tiene internamente 2 contadores, digamos, mantiene el error, o sea, logra un error que es nada más que, digamos, que es proporcional a una señal que yo genero internamente, y a su vez digamos, lo mantiene constante, entonces lo que hace internamente es siempre medir periodo. Entonces, según la señal de entrada, se va a mantener siempre en esta zona. Ya, bueno, esta curva por la comentamos rápido. Entonces, tiene 2 contadores, uno de tiempo y uno de eventos. Esto de vuelta, por ahí llevaría más tiempo explicarlo en detalle, pero básicamente tenemos una compuerta de tiempo que se abre un número entero de eventos, también soluciona el tema de cómo es del sincronismo, pero tiene que tener 2 contadores internos, un poco más complejo, ¿no? Entonces tenemos digamos, una compuerta principal que está sincronizada, y voy a tener un contador de eventos y un contador de tiempo, un contador de pulsos. Entonces fíjense que acá yo voy a hacer siempre una relación entre la cantidad de pulsos estos que conté y la cantidad de tiempo que conté. Entonces, por ahí la clave es que va a medir siempre periodo. Entonces el periodo medido va a ser la cantidad de tiempo que midió acá, que fíjense que está siempre sincronizado, sobre digamos perdón, va a ser, sí, no, va a ser la cantidad de pulsos que medí acá sobre el tiempo total. Bueno, esto debería tener más tiempo para verlo bien en detalle. Pero básicamente siempre mide periodo, y eventualmente si yo quiero calcular, digamos, tener el valor de frecuencia, lo calculo. Pero siempre tiene el error debido al periodo. Entonces, lo que va a generar es una curva de este tipo, que fíjense que según la frecuencia de entrada, acá tengo errores que bajan hacia arriba. Entonces las curvas que me termina generando con esta arquitectura, y este diagrama en bloques, son estas. Fíjense que a medida que, digamos, por cómo funciona esta combinación, a medida que aumenta la frecuencia, bueno, esta sería la curva si yo midiera frecuencia, que es la misma curva que teníamos por acá.
nada más que están al revés, porque se muestra los errores como que descienden hacia arriba, serían estas curvas, que acá la muestra para comparar nada más, digamos, el error de frecuencia iría, si yo miro frecuencia, iría bajando hacia allá, y el error de la medición de periodo, por cómo está armado acá, se mantiene constante. E igual a la inversa de la frecuencia de entrada. Entonces, lo que hace el cortador recíproco, básicamente, es mantener siempre la medición en esta zona. Entonces garantiza que la medición esta que hace acá siempre va a ser mejor que si yo midiera directamente frecuencia. Bueno, y acá sí, esto sería, digamos, se mediría como corriendo este límite, porque acá se va acomodando todo según la frecuencia de entrada. Entonces, garantiza de que yo puedo medir siempre periodo y que esa medición va a tener un error constante. Entonces, lo que puede hacer de esa manera es siempre garantizar el menor error posible y medir siempre periodo, en el fondo. Pero bueno, para eso necesita estos dos contadores. Bueno, estas curvas de vuelta, por ahí también si se toma algo de esto, es en general tener el concepto de que logra el contador recíproco, ¿no? No vamos a ver en detalle todo el funcionamiento, ¿no? Entonces un poco más de tiempo. Bueno, pero como le decía, es un poco una consecuencia de combinar todo esto que venimos diciendo. Bueno, para cerrar entonces, acá tenemos un poquito cuál es la documentación. Nos basamos en la nota, la 200 de Quilla, que, bueno, estas se consigue en internet, y si no lo tienen ahí en la documentación esa que está al principio de la aula virtual. Y después esta se va un poco más allá de lo que vemos acá. Se concentra mucho en la parte de errores, que es la 200/4. Pero bueno, más que nada es la 200, por ahí si tienen dudas, es de ahí donde lo hemos sacado. Bueno, con esto cerraríamos entonces el tema de contadores, que sería el último que entraría acá. Después entonces está este tema, que bueno, ya lo vieron en el práctico. Esto no entra en el parcial, ni en los finales, por ahora. Y bueno, esta unidad que ya la habíamos comentado, que es un poco una unidad que siempre la dejamos medio para el último, porque es algo que bueno, es un poco más accesorio, pero bueno, sería la única que queda siempre ahí afuera. Bueno, entonces la semana que viene tendríamos el cuestionario de estos 5 temas. Yo de última después les mando ahí un recordatorio, así lo tienen bien a mano. Y esta presentación ya más tarde ahí se las dejo disponibles. No sé si tenían alguna consulta. Bueno, el parcial anterior ya hoy terminé, que me faltaban unos, ya estarían todos, que cualquier cosa me dicen si hay alguno que falte. Profe, Sí. el parcial del martes que viene no varía en nada en la modalidad del teórico que tuvimos el semestre pasado, ¿no? No, el mismo tipo. No me acuerdo cuántas preguntas eran la vez pasada, pero sí, entre 1 y 2 preguntas por tema se toma, más o menos. Y también mezclado por ahí alguna múltiple opción, algunas más para explicar. Yo probablemente, bueno, ahora al tener que ya darle más los resultados para la semana que viene, probablemente yo no sé si voy a llegar a revisar todos para la semana que viene, pero por ahí, aunque sea, ya les doy una idea si están aprobados o no. Y bueno, ya después le corrijo más fino la nota, ¿no? Final. Pero la idea es que la semana que viene lo tomamos, y la otra ya les daría por lo menos a ver si están aprobados, o si alguno quiere saber más específico la nota, bueno, pues revisamos más, pero la idea es que la otra semana, bueno, ya tengan lo más que yo voy a tratar de corregir lo más que pueda, pero por ahí voy a tratar que por lo menos todos tengan una idea si están aprobados o no, ¿no? Para ya saber para la otra semana que es el recuperatorio.
Profe, una consulta. Sí, El tema que vimos hoy de contadores, ¿va sí. todo lo que vimos hasta recién? Sí, de vuelta, esto los recíprocos, los recíprocos, no, no hace falta que se sepan el mecanismo porque no lo hemos visto en detalle. Lo que sí por ahí tengan una idea de lo que dijimos recién, qué hace y qué logra. Digamos. No, sí, los recíprocos eso, más que nada. Ok. Tener una idea de esta curva, qué quiere decir. Y cómo, y qué hace, que mide siempre el periodo y garantiza que el error sea el del periodo y eso. Lo demás sí, digamos, de acá para atrás sí. Así que bueno, cualquier cosa que tengan dudas, me dicen, lo revisamos. Pero, Bueno, este, gracias, profe. sí, digamos, iría hasta la... De esto, bueno, yo le incluí estos ejemplos, que por ahí puede haber algún ejemplito de este tipo, pero no sé, me parece que son bastante intuitivos, hay que practicarlo un poquito, pero lo mismo ver algún caso de estos, pero esto, más que nada entrar a las curvas y ver los errores, no es tan complejo. Así que sería, digamos, hasta la 28, sí, de la 29 a la 31, tener una idea, ¿no? Esto no tan en detalle. Bueno, mañana creo que se van a ver, no sé, por lo menos algunos creo ahí con Denis, así que bueno, espero que les sea provechosa ahí por lo menos la visita al laboratorio, para mirar un poco. Denis, creo que la intención es mostrar, por lo menos que se lleve un pantallazo sobre todo los instrumentos VNA y ionizador de espectro, que son los más, digamos, que se deberían ver más en el práctico en esta materia, ¿no? Así que bueno, por lo menos que se lleve un pantallazo rápido de eso. Así que bueno, espero que lo aprovechen los que puedan ir mañana. Y bueno, por nuestra parte quedamos en contacto, cualquier cosa me dicen si tienen alguna duda. Y también el lunes que viene, si alguien, no sé si Denis le va a dar algo el lunes, si no, pero de última podemos aprovechar. Sé que tiene el parcial de control, así que, digamos, si alguien necesita, yo voy a estar disponible el lunes en el horario de la materia. No vamos a ver nada nuevo, pero si quieren hacer una consulta, algo me dicen y nos juntamos. Listo, profe. Muchísimas gracias. Nos vemos. Chao, Bueno, profe. igualmente, Bueno, tengan profe.